Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía sin salir de casa. El tema que nos ocupa hoy es tipos de bienes y servicios. Aquí vamos a encontrar clasificaciones como bienes o servicios inferiores, normales, suntuarios, complementarios, sustitutos e independientes. Este tema se encuentra dentro de lo que es el esquema del equilibrio general en el mercado parcial del bien de consumo, más específicamente en la teoría del individuo como demandante del bien de consumo, o también llamada teoría del consumidor. Por lo tanto, el agente económico con el cual vamos a trabajar hoy va a ser el individuo. Habíamos visto que el individuo o consumidor tenía un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es la intersección entre la restricción presupuestal y una curva de indiferencia. Ahí se logra alcanzar lo que es la canasta sub-cero, la canasta de equilibrio. Esa canasta está compuesta por determinada cantidad de equilibrio del bien A y determinada cantidad de equilibrio del bien B. Vamos a analizar el primer tipo de bien o servicio, que va a ser los bienes o servicios normales. Para eso vamos a suponer un aumento del ingreso, o sea, un aumento de W. Tenemos nuestra situación de equilibrio. Cuando ocurre el aumento de salario, eso hace que se traslade de forma paralela la restricción presupuestal, alcanzando otra intersección con otra curva de indiferencia. En esa intersección vamos a tener lo que es la canasta 1. La canasta 1 o canasta sub 1 es la nueva canasta de equilibrio. Pero observen qué ocurre con la cantidad del bien A. Ahora me va a interesar solo el bien A. Cuando aumenta el salario, aumenta la cantidad consumida del bien A. Eso sucede porque este tipo de bien es un bien o servicio normal. Y un ejemplo de eso podría ser la ropa. Cuando a mí me aumentan el sueldo, quizás yo compre algún pantalón nuevo, alguna cosa más. Vamos a ver qué pasa cuando disminuye el ingreso. O sea, hay una disminución de W. Si hay una disminución de W, la restricción presupuestal se traslada en forma paralela hacia la izquierda, acercándose al origen. Ahí vamos a tener una nueva intersección de esta nueva restricción presupuestal y una curva de indiferencia, pero con un nivel de utilidad menor. Ahí, en esa intersección, vamos a tener la canasta sub 1'. Esa canasta sub 1' es la canasta de equilibrio, la nueva canasta de equilibrio. Y acá quiero que observen lo que pasó con la cantidad consumida del bien A. Disminuyó. Quiere decir que si disminuye el salario, va a estar disminuyendo la cantidad consumida o demandada de A. Eso es un bien o servicio normal. Y nuevamente doy el ejemplo de la ropa. Si a mí hay alguna situación que me hace disminuir el ingreso, probablemente yo vaya menos veces a comprarme ropa. Por lo tanto, los bienes o servicios normales son aquellos bienes o servicios que tienen una variación en la demanda del mismo signo que la variación del ingreso. El consumidor aumenta su demanda o consumo cuando tiene aumentos en su ingreso. Por eso es que al aumentar W, aumenta Q sub A. El consumidor disminuye su demanda o consumo cuando tiene disminución en su ingreso. Por eso, si disminuye W, estaría disminuyendo el consumo de A. Vamos a los bienes inferiores y lo vamos a hacer analizando un aumento del ingreso, un aumento de W. Tenemos la situación de equilibrio y resulta que hay un aumento del salario, un aumento de ingreso. Se traslada la restricción presupuestal alcanzando una nueva canasta que le vamos a llamar canasta 1. Ahora miren lo que sucede con el bien A. Hay un aumento en el salario, pero hay una caída en el consumo del bien A. Esto es la característica
que distingue a los bienes o servicios inferiores. Y les puse un ejemplo, la mortadela. Si yo soy consumidor de mortadela porque no tengo más remedio y me aumentan el salario, bueno, quizás consuma menos mortadela y ya comience a pasarme a otro tipo de fiambre con mayor calidad. Vamos a los bienes inferiores, pero ahora el ejemplo va a ser una disminución del ingreso, o sea, una disminución de W. Nuevamente tenemos la situación de equilibrio y la canasta sub cero. Disminuye el salario, entonces la restricción presupuestal se traslada hacia la izquierda, acercándose más al origen, alcanzando una curva de indiferencia de menor utilidad. Ahí se genera la canasta sub 1'. Ahora quiero que observen qué pasa con el consumo de A. Vimos que disminuyó el salario, pero está aumentando el consumo de A. Esta es la característica de un bien o servicio inferior. Nuevamente, el ejemplo de la mortadela. Si yo tenía un salario y consumía mortadela cada tanto y me disminuye el salario, bueno, quizás empiece a consumir más mortadela. Los bienes o servicios inferiores son aquellos bienes o servicios que tienen una variación en la demanda del signo contrario que la variación del ingreso. Puse dos ejemplos, o los dos casos que hay. El consumidor disminuye su demanda o consumo cuando tiene aumentos en su ingreso. O sea, hay un aumento de W y eso hace que caiga el consumo del bien A. El otro, el consumidor aumenta su demanda o consumo cuando tiene disminución en su ingreso. Aquí está disminuyendo W y está aumentando el Q sub A, o sea, la cantidad consumida del bien A. Vamos a los bienes sustitutos. Y acá voy a tener que hacerme una pregunta. ¿Cómo afecta la variación en el precio del bien A la demanda del bien B? Tenemos la situación de equilibrio. Y resulta que hay un aumento en el precio de A. Como hay un aumento en el precio de A, me cae el salario real en términos del bien A, que es la intersección de la restricción presupuestal con el eje horizontal. No se modifica el salario real con respecto al bien B. Por eso es ese movimiento que vemos en la pantalla. Aquí pasamos de una canasta sub 0 a una canasta sub 1. Miren una cosa, aumentó el precio del bien A y efectivamente disminuyó la cantidad del bien A. Eso es lógico, cumple la teoría. Pero, ¿qué pasa con el bien B? El bien B aumenta su consumo. Aquí lo que está sucediendo es que al bajar la demanda o consumo del bien A, está aumentando el consumo o demanda del bien B porque la gente, porque los consumidores se están pasando de un bien al otro. Entonces los bienes o servicios sustitutos son aquellos bienes o servicios que al modificarse la demanda de otro bien, modifican su demanda con signo contrario. Los consumidores pueden satisfacer la misma necesidad con ellos. El precio del bien A aumenta, entonces el consumidor disminuye su demanda. La demanda del bien B aumenta. Ahí lo que tenemos es un aumento del precio de A, una caída en la demanda de A y un aumento en la demanda de B. El precio del bien A disminuye. El consumidor aumenta su demanda. La demanda del bien B disminuye. Aquí fue al revés. Los consumidores se pasaron del bien B al bien A. Ejemplos de este tipo de bienes o servicios sustitutos, bueno, básicamente las comidas, una pizza, una empanada, levenchum, chivito, uno puede consumir cualquiera de ellos. Si hay alguno que, bueno, su precio se dispara, vamos a terminar consumiendo otro, o sea, los vamos a sustituir. Podría ser el ejemplo del café y el té, podría ser el ejemplo del taxi, del Uber y Cabify, podría ser el ejemplo de la Coca-Cola y la Pepsi. Si alguno aumenta mucho su precio, va a caer su demanda, por lo tanto la gente se va a pasar a consumir el otro bien.
Vamos a los bienes complementarios. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cómo afecta la variación en el precio del bien A la demanda del bien B? Volvemos a tener la situación de equilibrio y aumenta el precio del bien A. Ya hablamos lo que sucede gráficamente. Lo que sí quiero que observen es que tenemos una nueva canasta de equilibrio, la canasta 1. Esa canasta 1 tiene determinada cantidad del bien A, que en este caso es menor. Entonces se está cumpliendo la teoría para el bien A. Aumenta su precio, baja su consumo o su demanda. Y miren qué pasa con el bien B. También está cayendo su consumo o su demanda. Quiere decir que estos servicios, al modificarse la demanda del otro bien, modifican su demanda con igual signo. Son bienes o servicios que se consumen juntos. Se consumen junto a otro bien. El precio del bien A aumenta, el consumidor disminuye su demanda. La demanda del bien B disminuye. El precio del bien A disminuye, el consumidor aumenta su demanda. La demanda del bien B aumenta. Es del mismo signo la variación de las dos demandas. Ejemplo de esto, bueno, los panchos con el pan de Viena o la mostaza. ¿Qué pasa si empezamos a comer mayor cantidad de panchos? Probablemente aumentemos el consumo de pan de Viena y aumentemos el consumo de mostaza. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hacer más viajes internacionales? Bueno, vamos a tener que contratar mayor cantidad de seguros de salud. ¿Qué pasa si una familia tiene un bebé? Bueno, ahí van a tener que aumentar el consumo de pañales. Pero si tenemos pañales, vamos a tener que comprar toallitas húmedas. Y también puse como ejemplo las cuadernolas y las lapiceras. Si la gente consume menos cuadernola, ¿por qué? Porque se está pasando a otro tipo de bien como las tablets o el celular, entonces va a disminuir la cantidad de cuadernolas. Y eso hace que la cantidad de lapiceras también disminuya. Por eso son complementarios. Aquí van otros tipos de bienes, pero los voy a dar más conceptualmente. Los bienes suntuarios son aquellos que comienzan a demandarse a determinado nivel de ingreso, o sea, niveles altos. O sea, una persona alcanza ese nivel de ingreso, entonces comienza a demandarlos. Si el ingreso disminuye a determinado nivel, alto también, se va a dejar de consumir. Y ejemplos de este tipo de bienes suntuarios serían autos de alta gama, ropas de diseñador, viajes internacionales. En el caso de viajes internacionales sería un servicio. Luego tenemos el último, los bienes independientes. Aquí se consumen independientemente del nivel de demanda de otros bienes y el precio de otros bienes no afecta el consumo de este tipo de bienes. Aumente o disminuya el precio de otro bien, este bien no se ve afectado. Por último, les estoy dejando un cuadro donde se ven las distintas posibilidades de variaciones y según sea la variación va a ser el tipo de bien o servicio que vamos a tener. Y bueno, hemos llegado al final. Esperemos que les sirva, esperemos que se cuiden. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias.